Tifos y Rossoneri, sean todos bienvenidos a una nueva cita aquí en tu casa, la Casa Rossonera. El día de hoy vamos a analizar lo que fue la derrota del Milan, lamentable derrota del Milan en la Copa Italia, que nos deja eliminados en los cuartos de final de esta edición de la Copa Italia 2023-2024. Pero antes recuerden suscribirse al canal, recuerden darle like a este video y a todos los videos del canal. Suscríbete, dale like, activa la campanita para ser cada vez más los integrantes en esta maravillosa familia rossonera. Un análisis en caliente. Es una derrota que no se puede decir que no se esperaba, porque el Atalanta es un rival muy bueno, que nos ha complicado la vida en los últimos años en innumerables ocasiones. O sea, muchas veces el Atalanta nos ha complicado el existir, pero hoy también pusimos mucho de lo nuestro. Hay mucho de mérito del Milan en la derrota del día de hoy, porque el Milan empezó bien, empezó de manera presionando, como lo ha hecho en los últimos partidos, ante el Sassuolo, ante la Salernitana mismo, ante el Empoli, ante el Monza, presionando, buscando las bandas con Pulisic, con Leao. Pulisic de lo mejorcito del Milan el día de hoy, pero el Milan se fue apagando poco a poco. También las fuerzas fueron bajando de nivel. Hay que reconocer que el Atalanta también se encerró mucho y buscó siempre atacar la profundidad, abrirse, con De Ketelaere atacar entre líneas, con Mainers, Manucci, de verdad, mira, perdón, jugadores en verdad muy rápidos, impredecibles. Ruggeri hizo un partido muy bueno. La marca de Leao fue asfixiante, pero el Milan vuelve a cometer los errores que se cometieron con el Atalanta en el partido de Liga el pasado 9 de diciembre. Un primer tiempo decente que termina empatado. Esta vez el Milan se va arriba, nos empatan de inmediato, nos cortan las piernas. Fragilidad psicológica, por eso es que el título del video es fragilidad, porque el Milan no tiene capacidad de respuesta. Tiene ya casi un año donde le hacen un gol o le empatan y se viene abajo psicológicamente, y hoy volvió a pasar lo mismo. Con la diferencia del partido pasado es que el primer tiempo fue parejo, pero en Bérgamo en el segundo tiempo empezamos muy mal, terrible. Tanto así que el Atalanta con Lookman nos dio un baile y hizo un gol, podía haber hecho por lo menos dos más. Esta vez pasó lo mismo, volvimos a cometer los mismos errores, y eso es lo que yo le critico a Pioli. Ha pasado con el Inter, ha pasado con rivales tradicionales, vuelve a pasar con el Atalanta, cometer los mismos errores de actitud. No se puede. O sea, en el segundo tiempo el Milan tenía que salir a comérselo vivo al equipo de Gasperini, y no fue así. Fue todo lo contrario. Fue el Atalanta que tuvo la mayor capacidad de respuesta. Un penal que para mí no era penal, porque Jiménez toca primero el balón, pero bueno, ya esto es otra historia, ¿no? Lo de los árbitros en verdad me tiene aburrido, lo del VAR. Ahí tiene razón Allegri cuando dice que el VAR es subjetivo, es completamente subjetivo, porque los árbitros son arrogantes, son prepotentes, deciden cuando le da la gana ir a ver una jugada o no la ven. Es increíble cómo, por lo menos en el partido entre el Lazio y la Roma, el penal a favor de la Lazio, es increíble cómo Orsato no ve ese penal, tiene que ir al VAR para que lo ayuden y lo salven, porque prácticamente es una vergüenza que un árbitro de la categoría de Orsato no vea ese penal. Y ahora lo mismo con Di Bello el día de hoy. O sea, son árbitros que quieren robarse el protagonismo de la película, y no es así. El protagonismo de la película son los jugadores, es el fútbol, son los aficionados, no el árbitro, por favor. El árbitro está ahí para hacer un trabajo y le pagan por eso, y cada vez lo veo peor. Pero bueno, eso es ya tela de otro saco. Lo que sí es que quiero analizar es la actitud del Milan, que después del 2-1 le costó Dios y su ayuda recomponerse, y yo creo que no se recompuso nunca, porque el Milan en el partido no terminó de convencer. Los cambios de Pioli, en vez de hacer del ingreso de Adli por los Tuchik, está bien ese cambio, pero
Cuando pone a Giroud y quita a Reijnders, tenía que haber quitado a Musah en vez de a Reijnders. Desconozco los motivos, pero Musah estaba cansadísimo en comparación a Reijnders. Reijnders por lo menos le quedaba un poco más de categoría y es un jugador que te puede inventar una jugada, te puede inventar algo para poder salir de esa atolladera donde estábamos. Otra cosa que no entiendo, pones a Giroud, pones a Jovic y no haces ni un centro a la olla. Muchas ocasiones la tuvimos de tiros libres en mitad de la cancha para bombear ese balón, siempre se jugó en corto, y cuando se bombeó un balón que fue en el último minuto, casi hay un penal a favor del Milan. Para mí sinceramente no es penal, pero yo he visto penales pitados de esa manera, donde el brazo del jugador se desplaza abundantemente del cuerpo, no está tan pegado. Para mí no es penal porque el jugador no puede cortarse el brazo para que la pelota no le impacte, pero he visto muchos penales pitados últimamente en Italia de esta índole, y es una eliminación que duele mucho porque con la eliminación del Inter, del Napoli, del Bologna ayer teníamos posibilidades de que si clasificábamos hoy, derrotar a la Fiorentina en un doble partido no lo veía imposible para luego enfrentar posiblemente a Juve o Lazio en una hipotética final. Hubiese sido en verdad un premio de consolación para una temporada que empezó mal y está terminando peor. En verdad es algo que me deja un vacío esta eliminación, porque muchos fanáticos tenemos la esperanza de que si el Milan clasificaba y ganaba, o podía jugar por lo menos la final de la Copa Italia, de alguna manera recomponía un poco una temporada que parece una montaña rusa con muchos altos y bajos. Veníamos de una serie positiva de 5 partidos ganados y un empate. Hoy se interrumpe de mala manera con un resultado adverso, y además con una jugada polémica, y es algo que también no me termina de digerir, porque es cierto que el Atalanta jugó mejor en el segundo tiempo, sobre todo en la primera parte, pero un penal inventado donde Jiménez toca primero el balón, no entiendo cómo ni siquiera el VAR lo llama a Di Bello para ir a consultarlo, porque ante la duda es bueno siempre ir a revisar la jugada. Y otra cosa que a mí me molesta muchísimo es la actitud del árbitro, donde en la última jugada del dudoso penal a favor del Milan, Di Bello como que se saca el problema de encima, como decir que fastidio, que hay que ir a revisar una jugada, y después dijo no, se acabó y aquí mando yo y para mí no es penal. O sea, ni siquiera le da el beneficio de la duda de ir a verlo, de ir a verificar una posible falta o un posible toque de mano, donde le da la posibilidad a un equipo de empatar el partido y de jugarse todas las posibilidades que tiene de clasificar en la prórroga. Entonces, de esa manera, esa actitud de soberbia, de arrogancia, es la que me molesta de los árbitros, y es la que vimos el fin de semana en el partido del Inter. Y ya está claro que obviamente el Milan pocas veces ha tenido favores arbitrales. Sí lo hemos tenido, no digo que no, pero lo del fin de semana y lo de hoy cada vez molesta más y llega al límite del descaro. No quiero decir que el Milan quedó eliminado por episodios arbitrales. El Milan no hizo mucho para clasificar el día de hoy, en verdad fue de más a menos. El Milan lo empezó bien, pero lo terminó terriblemente mal. Jugó sin ganas, sin fuerza, fragilidad mental totalmente. No había ideas, no había una posibilidad de poder empatar con lucidez este resultado, menos que con una jugada aislada, ¿no? Que pudo haber sido la jugada del penal. Aquí vemos el cuadro, la eliminación del Milan. Mañana juega Juventus-Frosinone. Yo creo que no hay ninguna duda de que la Juventus va a clasificar, porque el Frosinone, con todo respeto, ya hizo lo que tenía que hacer. Eliminar al Napoli ya era una proeza, y bueno, ahora enfrentar a la Juventus en Torino va a ser bastante difícil. Fanáticos del Milan, el Milan queda eliminado de la Copa Italia, lamentablemente. Ahora nos queda la Europa League y estar dentro de los 3 o 4 puestos en la Liga Italiana para clasificar a la próxima UEFA Champions League. Gracias por la sintonía, gracias por seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerden seguir las noticias de Instagram y las noticias de YouTube sobre el mercado en enero. Hoy debutó Terracciano. Posiblemente al final de este mercado pueda haber el fichaje de algún jugador más.
posible que venga por lo menos un jugador más al Milan, creo que va a fichar. Fanáticos del Milan, ha sido un placer estar con ustedes el día de hoy. Nos vemos en una próxima emisión. Forza Milan siempre, tifosi rossoneri y ¡chao!